Jóvenes, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de física, que es electrodinámica. ¿Qué es electrodinámica, campeón? Electrodinámica se encarga del estudio de las cargas eléctricas en movimiento. Pero, profesor, ¿en dónde se van a mover? Se van a mover en un material llamado conductor eléctrico. Entonces, para llegar a entender las características o el comportamiento de esas cargas dentro de ese conductor eléctrico, vamos a estudiar ciertos conceptos, lo que es carga eléctrica, resistencia eléctrica. ¿Qué es corriente eléctrica? Es el movimiento, dice, ordenado de las cargas eléctricas dentro de ese conductor. Y los conductores pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Por ejemplo, en los gaseosos encontramos los fosforescentes. Encontramos, por ejemplo, las descargas eléctricas que se producen en el aire. ¿Sí? Y así múltiples de ejemplos que interactuamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, profesor, vamos a pasar lo que es estudiar. Mira, por ejemplo, ¿qué dice? El movimiento ordenado. ¿De quién, profesor? Le vamos a poner por acá. Por ejemplo, le vamos a poner acá, profesor, son... ¿De quién, profesor? De las cargas. Estas son las cargas. De las cargas. ¿Sí? ¿Estas cargas quiénes son, profesor? Son los electrones. Son los electrones. Acuérdate bien, son los electrones. Profesor, este movimiento de las cargas, ¿qué va a producir, profesor? Va a producir energía eléctrica. Profesor, ¿y esa energía eléctrica cómo es medida? ¿A través de qué? De la intensidad de corriente eléctrica. Pero para trasladarse de un punto de mayor potencial a menor potencial de manera convencional, profesor, le va a tomar un determinado ¿qué, profesor? Un determinado ¿qué? Un determinado tiempo. Un determinado tiempo. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica es la que mide la cantidad de carga que se transporta por un conductor eléctrico que va a permitir ¿qué? Generar energía eléctrica, ¿sí? ¿Y a qué es igual la intensidad de corriente eléctrica? Profesor, la intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga, valor absoluto, ¿entre quién, profesor? Entre el tiempo. Profesor, ¿y cuál es su unidad de medida? Por acá tenemos la unidad de medida, llamada el amperio, ¿sí? ¿Y cuál su símbolo va a ser, profesor? ¿Sí? Su símbolo va a ser igual a ¿quién, profesor? A, ¿no? Viene de amperio, ¿sí, profesor? Ahí tenemos A. Profesor, algo importante. Profesor, algo importante. Esto de acá también, de ahí podemos deducir algo importante, el famoso kit. El kit. Mira por acá, campeón. Si este te pasa por allá, ¿qué te va a generar, profesor? Te va a generar tu famoso kit. Va a ser el I por el T. ¿Te das cuenta? El famoso kit. Pero, profesor, sabemos muy bien que la intensidad de corriente eléctrica, ¿a qué es igual, profesor? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? La cantidad de electrones, ¿sí? El número de electrones, ¿por quién, profesor? ¿Por qué? Por la carga del electrón, que pasan por esta sección transversal. Entonces, que pasan por esa sección transversal. Y también la intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a esto. Mira, hijo mío, profesor, por acá vamos a hacer lo siguiente. Profesor, la intensidad es igual a ¿quién, profesor? La carga. La carga que es igual, campeón, ¿te acuerdas o no? La carga es igual al número de electrones por la carga del electrón, pero entre valor absoluto, sobre el tiempo. Entonces, esa es otra manera de representar, de hallar la intensidad de corriente eléctrica, o de calcular la intensidad de corriente eléctrica que circula, ¿por dónde, profesor? Por un conductor eléctrico. Muy bien, profesor, ¿y qué es Q? Profesor, por acá le vamos a poner Q, o le vamos a poner I. Vamos a poner I. Profesor, intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Por acá le vamos a poner lo siguiente. Eléctrica. ¿Qué más, profesor? K es carga eléctrica. Carga eléctrica. La carga eléctrica que se mide, profe, Coulomb, ¿no? Coulomb. Tú sabes eso, campeón.
La C de Coulomb. Profesor, y también sabes sus unidades, ¿no? Mili, nanocoulomb, ¿qué? Microcoulomb. Muy bien. Y por acá vamos a tener el T, ¿no? T es tiempo. El tiempo. Jóvenes, el tiempo siempre va a estar en segundos. Acuérdate bien. El tiempo siempre va a estar en segundos. Y por acá le vas a poner el A también, intensidad de corriente eléctrica. Le vas a poner el A, ¿no? Entonces ya sabemos lo que es corriente eléctrica y quién lo mide, ¿no? La intensidad, de qué manera se mide la corriente, la energía eléctrica que pasa por un conductor eléctrico, ¿no? Ahora vamos a hacer lo que es resistencia eléctrica. Como mismo lo dice, es la oposición del material al movimiento de las cargas eléctricas. ¿Pero qué? Cargas eléctricas, electrones libres, ¿sí? A mayor cantidad de electrones libres va a haber mayor energía, ¿sí? Va a ser un mejor conductor, pues, si es un mejor conductor. ¿Te das cuenta esa parte? A mayor cantidad, ¿sí? Entonces, la oposición. ¿Y qué manera se ve la oposición, jóvenes? La oposición, eso podemos ver, por ejemplo, en los aparatos electrónicos que presentan mayor resistencia eléctrica, donde va a haber mayor desgaste de energía. ¿Y de qué manera lo vas a presentar mayor desgaste de energía? Cuando viene tu consumo, pues, tu consumo mensual. Ahí vas a ver el costo del monto del mes anterior con respecto al mes actual. Entonces, el mayor uso de aparatos electrónicos que presentan mayor resistencia va a haber mayor desgaste de energía. Por eso dice que la resistencia en un material, ¿a través de qué manera se va a expresar? Se va a presentar a través de un mayor desgaste de energía. Al paso de esos electrones libremente, esos electrones libremente que están desenlazados de esos átomos. Están desenlazados de esos átomos. ¿Por qué están desenlazados de esos átomos? Porque tienen mayor energía, pues, campeón. Tienen mayor energía. Entonces, esos electrones libres, a mayor movimiento de electrones libres, va a haber mayor energía, pues, va a haber más. Pero va a depender, jóvenes, va a depender del material. Acuérdate, esa resistencia tiene una constante de resistividad. Esa resistividad va a depender del material. Entonces, de manera general, podemos enfocar en lo que dice resistencia eléctrica. Es la oposición del material al movimiento de las cargas eléctricas dentro de un conductor eléctrico. Por ejemplo, por acá, joven, vamos a tener, acá se va a calcular de esta manera, la longitud, la resistividad que presenta cada material. Por ejemplo, acá tenemos el material, puede ser un cable, y por ejemplo acá va a ser el área. ¿Qué área? Área transversal. Jóvenes, ¿y de qué manera se calcula la resistencia eléctrica de un material? Profesor, se calcula de esta manera, mira. Resistencia es igual al ρ, que es la resistividad que presenta cada material, te lo van a mencionar en el problema, por la longitud entre el área transversal. Acuérdate bien, entre el área transversal. Profesor, ¿y cuál es su unidad de medida? Su unidad de medida, campeón, va a ser lo siguiente. Profesor, su unidad de medida va a ser lo siguiente. Es el ohmio. ¿De cuál es su símbolo, profesor? OHM. ¿Y cuál es su símbolo, campeón? Es esta letrita. Tenemos la letra griega determinada. Ahí está. Entonces, profesor, ¿dónde? R, tú sabes que es resistencia eléctrica, donde el ρ es la resistividad. ¿Qué se presenta en cada material? ¿En qué se mide, profesor? Metros por ohmios. Acuérdate bien, metros por ohmios. Profesor, ¿qué más? ¿Qué más, campeón? Profesor, L. ¿L qué es? Longitud. ¿Longitud de quién, profesor? Del conductor eléctrico. ¿Y L qué en qué se mide, profesor? En metros. ¿Qué más, profesor? El área. Área transversal. Área transversal. Profesor, el área transversal en qué se mide, profesor? En metros cuadrados. Y ahí tenemos todos los elementos, entonces, que presenta con respecto a lo que son la resistencia eléctrica que se presenta en los materiales, que es la oposición al movimiento libre de los electrones. A mayor resistencia, mayor desgaste.
mayor desgaste de energía para poder transportar y generar que ese aparato se pueda encender, ¿no? Entonces, cuando hay mayor impedimento, ¿tú qué vas a hacer? Es igual cuando tú estás corriendo, y cuando presentas mayor impedimento a tu traslado, vas a generar que tú desgastes mayor energía. Eso es lo que sucede en un conductor eléctrico. Por acá, hijos míos, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá dos problemitas que nos va a ayudar a plasmar lo que hemos aprendido en la parte teórica. Dice, por la sección transversal de un conductor circula una corriente eléctrica. La cantidad de energía que se genera a través del movimiento de estos electrones en este conductor eléctrico, ¿cuánto es? Te lo dice acá, 16 amperios. 16 amperios. Ahí lo tienes. Determina el número de electrones. ¿Qué cantidad de electrones va a circular por este conductor eléctrico? Dice que pasan por la sección transversal, pues. Claro, por la sección transversal, pues. ¿Qué más? ¿Qué tiempo demora? 0,5 segundos. Acuérdate siempre, el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces, el tiempo es 0,5 segundos. Ahora, profesor, ¿cuál vamos a usar? ¿Vamos a usar el kick, no? Claro, vamos a usar el kick, el popular kick, ¿sí? Y también vamos a usar el kick y vamos a usar lo que nos dice, ¿no? Número de electrones, pues, campeón. Entonces, por acá, solución al problemita. Mira por acá. Profesor, solución al problemita. ¿Qué nos dice el problemita? El popular kick, que se define de esta manera, mira. Intensidad, número de electrones por la carga del electrón. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Mira por acá, ¿sobre quién? Profesor, ¿sobre quién? Sobre el tiempo. El tiempo que demora en trasladarse de un punto de mayor potencial a menor potencial. De mayor a menor. Siempre es así. Tú ya sabes. Entre el tiempo que los demora. Profesor, por acá. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica que pasa por ahí? Profesor, pasa 16. El número de electrones, eso es lo que nos piden, pues. La carga del electrón, ¿a qué es igual? ¿Te acuerdas? Ah, profe, la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Sobre quién, profesor? Sobre el tiempo. Muy bien. Sobre el tiempo. Por acá te lo va a poner el tiempo. Mira por acá. Yo sé que tú puedes verlo. Mira por acá el tiempo. 0,5 segundos. Profesor, esto hacemos un traslado y lo tratamos acá. Ahí tenemos lo siguiente. Mira por acá, campeón. Profesor, tenemos lo siguiente. 16 por 0,5, ¿sí? 0,5, campeón, tú lo puedes convertir en ¿cuánto? Por 5 por 10 a la menos 1, ¿sí? Profesor, ¿qué te parece? 0,5 por 16, profesor, es 8, ¿sí o no? Es 8. Es 8. Igual a quién, profesor. Esto de acá, acuérdate, esto de acá, mira. Está multiplicando. Entonces, profesor, te va a quedar lo siguiente, mira. Te va a quedar lo siguiente. Entonces, ¿qué nos dice el profesor? N, aquí es igual, profesor, N por 10, no, 10 no, 16. ¿Qué te parece si lo convertimos en 16? ¿Sí? 16. Mira, ahí tenemos 16. ¿Qué más, profesor? 16 y acá sube un 0. 16 por 10 a la menos 20. Ahí está. Profesor, esto pasa a multiplicar, mira, esto pasa a multiplicar. Profesor, pero antes que pase a multiplicar, hijo mío, tú sacas octava 2. ¿Sí? Que te va a quedar un medio, ¿no? Un medio por 10 a la menos 20, ¿no? Mira por acá, profesor, esto me va a quedar 1. Por acá le vamos a poner su raíz respectiva. Mira por acá, ahí está. Acá tenemos lo siguiente, mira, profesor, intensidad 16, N 10 por 10, ahí el tiempo, ya está. Profesor, entonces me va a quedar 1, 2 por 10 a la menos 20, ¿sí o no? Pero esto menos 20 pasa al numerador, ¿sí o no? Pasa al numerador. Profesor, un medio equivale a ¿cuánto, profesor? A 0,5, ¿no? 0,5 por 10 a la menos 19. Lo puedes dejar ahí o también, mira, se convierte en esto. Profesor, va a quedar a 5
5 por 10 a la menos. Pero profesor, ¿a qué es menos? Fíjate bien, es menos. Si sube al numerador, acuérdate, ¿ah? Mira, 10 menos 20, sube al numerador, va a ser 20. Acuérdate, va a ser 20. Negativo, positivo, acuérdate bien. Profesor, esto multiplicas, va a ser un 0 en contra, ¿va a ser cuánto? Va a ser 10 a la 19. ¿Cuánto? 5 por 10 a la 19 electrones circulan por ese conductor eléctrico. ¿En un tiempo de cuánto? 0,5. Entonces, esa es la respuesta con respecto a la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. Se muestran dos conductores del mismo material. Ah, profesor, presentan una misma resistividad. Si la resistencia del 1 es 26 ohmios, determina la resistencia eléctrica en 2. Nos piden esto. Mira, ¿qué te parece esto, campeón? Mira por acá, hijo mío. Tú sabes que la resistencia es igual, constante de resistividad. ¿Sobre quién? Constante de resistividad en la longitud sobre el área transversal. Ah, profesor, L sobre A. Profesor, pero la resistencia de 1, ¿cuánto vale, profesor? Vale 26. 26 es igual a la resistencia por L sobre A. Mira, hijo mío, profesor, acá también es A y L. Vas a darte cuenta que A y L tengamos. Tienes que relacionar. Entonces, estamos desarrollando eso porque este dato nos va a ayudar a obtener la resistencia en 2. Profesor, acá es A. Profesor, pero este de acá está dividiendo, ¿qué hace? Pasa a multiplicar. Profesor, esto va a ser igual. Rho L es igual a 26A. Profesor, y esto aparece, mira, R2 va a ser igual a la resistencia porque es el mismo material. ¿Por quién, profesor? La longitud de quién, profesor? La longitud de quién, profesor? La longitud del conductor. ¿Cuánto es? 5L. Entre el área, ¿cuánto es? 2A. Y te das cuenta, ordenando, mira por acá, profesor, esto tú ordenas y va a ser 5, mira, 5, Rho por L sobre 2A. Profesor, ¿y Rho por L cuánto vale? Acá está, mira. Rho por L cuánto vale? Acá está, mira, campeón. Ahí está, mira mi campeona, mira. Profesor, entonces, ¿qué hace? Vamos a reemplazar. Profesor, R2 va a ser igual 5 por... ¿Cuánto vale R? Vale 26. 26A. Y te das cuenta, hijo mío, que en el denominador, ¿cuánto va a haber? Va a haber 2A. Entonces, hijo mío, ¿qué hace? Se va. Mitad. ¿Y cuánto queda? Te queda 13. Entonces, la resistencia en 2, ¿cuánto va a ser? 26 ohmios. Y esa es la respuesta de la pregunta. ¿Qué pregunta, hijo mío? Profesor, de la pregunta 2. Entonces, mis campeones, llegamos a la parte final. Bueno, hijo mío, viendo lo obtenido, muchas gracias por tu colaboración. Suscríbete a mi canal y verás más videos apoyando a tu aprendizaje, campeón.